Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente conectados con nuestra plataforma La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia que nos escucha a través de la 89.3 FM en León, Radio Darío, que transmite para todo el occidente del país. Estamos teniendo muy buenos reportes de nuestra gente allá en occidente del país. Hoy vamos a conversar con Mirna Moncada. ¿Quién es Mirna Moncada? A quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Mirna? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Mirna es especialista en planificación estratégica, ha tenido recorridos en el servicio exterior, es una consultora de primer nivel para muchas organizaciones no gubernamentales y también para asociaciones, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Es una mujer sumamente activa y ha cedido parte de su tiempo para ponerse en comunicación con nosotros, para analizar sobre todo un tema que es de su competencia porque ha trabajado en esas áreas. Mirna, ¿cómo está impactando las sanciones que la comunidad internacional le ha impuesto a Nicaragua? Ya podríamos tener unas referencias alrededor del impacto que han tenido esas medidas contra Nicaragua. Sí, Sergio, y creo que para efectos prácticos y de comprensión del público, buenos días, a quien saludo, especialmente a mi gente de León en la radio de Darío, gente que es muy cercana a nosotros, a mi familia. Y quisiera decir que las sanciones las podemos dividir en dos tipos. Las sanciones de la Magnitsky, que se refieren básicamente a sanciones individuales y que, bueno, a través del decreto de finales del año pasado, abarcó también al Bancorp, que es una sanción a una institución en el marco de la Magnitsky, y las sanciones en el marco de la NICA Act, que apenas están comenzando, ¿verdad? Porque la NICA Act se acaba apenas de poner en funciones, en práctica casi de manera inercial en junio, el 21 de junio, que se vencía el plazo para que se pusiera en actividad. Entonces, en el caso de la Magnitsky, estas sanciones aplicadas a funcionarios del gobierno que están vinculados con violaciones a los derechos humanos y con actos de corrupción, básicamente, implican el congelamiento de los activos de esta gente en sus cuentas en los Estados Unidos, la prohibición de relaciones bancarias de la banca internacional con esas personas y con esos individuos, y además de eso implican también la pérdida, digamos, de la imagen institucional, más allá de las afectaciones que tienen estas personas sancionadas, a quienes podríamos decir que se les ha decretado la muerte financiera, porque en la práctica eso es lo que es. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, cuando se han aplicado las sanciones, porque han habido como 3 etapas de aplicación de sanciones, ¿verdad? Las primeras que comenzaron con el director o el presidente del Consejo Supremo Electoral, don Roberto Rivas, y luego otro grupo de personas un poquito más grande, y últimamente los 2 sancionados que fueron el señor Laureano Ortega y el Bancorp, ¿verdad? Entonces estas personas tuvieron que sacar su plata directamente de todos los bancos al día siguiente les dijeron vengan y retiren sus cuentas, y han tenido que sacar sus cuentas y ahora tienen que hacer maniobras para ver dónde colocan su plata. ¿Dónde está esa plata? Ellos no la pueden cargar, no pueden hacer uso de tarjetas de crédito. Sí, no pueden hacer uso. Vemos, por ejemplo, todo en efectivo. Todo con las sanciones a Bancorp, el Petronic, por ejemplo, al día de hoy, a pesar de que cambiaron todos sus logos y todos sus símbolos y sus nombres, no puedes ir a comprar gasolina con tarjeta de crédito. O sea, están muertos financieramente. Esa plata, se me ocurre a mí, una plata puede haber salido vía el aeropuerto internacional a través de los vuelos que vienen de La Habana, o a través de funcionarios de Venezuela que van y vienen, o a través de funcionarios de Irán, por ejemplo, podría ser sacarlas en efectivo para ponerlos en bancos internacionales en donde los Estados Unidos no tienen mucha injerencia, imagino yo, básicamente bancos en Asia quizás, o bancos en el Medio Oriente, en donde estarían anuentes a recibir
la plata porque estamos hablando de cantidades grandes de dinero. Si pensamos que, por ejemplo, solo a través del acuerdo petrolero se calculan más de 5.000 millones de dólares, de esos 5.000 millones de dólares se han multiplicado a través de las empresas. Es decir, estaríamos hablando de un volumen de dinero quizás cercano a 10.000 millones de dólares. Alguien una vez en Venezuela, creo que fue la diputada María Corina Machado o alguien allá, decía que la plata de Venezuela que había fluido a Nicaragua era superior a los 10.000 millones de dólares solamente con el acuerdo de petróleo y con las empresas que iban a través de Albaniza y todo el negocio asociado de la energía y del petróleo, que sabemos que deja hartísimos réditos, ¿verdad? Sí, haciendo una acotación a eso, por ejemplo, nosotros como usuarios de la gasolina y del diésel hemos estado pagando 8 centavos de dólar de gratis, solamente porque para pagar Albaniza, que es quien manejaba ese negocio. Y hoy, que ya no están ellos autorizados para estar en el negocio de la gasolina, de los combustibles, se nos siguen cobrando los 8 centavos de Córdoba y los especialistas están calculando que solo en lo que va del año han estado percibiendo casi $500,000 ¿A dónde va esa plata? gratis. Nadie sabe ¿Quién dónde va. ¿Quién es el dinero. recaudador? El recaudador es el bombero ahí. El bombero, Ajá, la gasolinera, okay. Y esa plata asumo yo, porque detrás siempre de Albaniza, aunque no esté oficialmente funcionando, ellos son los que tienen que recibir ese dinero. Y precisamente por esa turbidez, digamos, por esas nebulosas, es que se les acusa de corrupción. O sea, si lee las argumentaciones de la Magnitsky, ni siquiera el presupuesto nacional es claro, ni siquiera cómo se financia, y todo ese dinero y toda esa plata que ha fluido a través del acuerdo petrolero, no está claro cómo se maneja ni tampoco se ha auditado. Pero entonces, en ese caso particular de la recaudación de estos 8 centavos, será Puma Puma es la recaudadora a través de los mismos concesionarios, pues. Claro. Pero todo el dinero va a parar a un banco, ¿verdad? Y tiene que salir de un banco, ya sea girado en ¿qué? Estarán dándolo en efectivo también. Ese es el misterio. Yo creo que ese es un tema que por sí solo amerita mucho más investigación y amerita dárselo a conocer al público. En realidad, todo el tema energético, digamos, tanto de la energía, de la luz eléctrica, que es uno de los talones de Aquiles ahorita de las pobres empresas pequeñas, medianas y hasta de las grandes, en este caso, porque es carísimo, han habido 3 ajustes tarifarios sin que ni siquiera nos demos cuenta. Esa parte, más lo de la gasolina, son áreas que ameritan investigación más profunda. Yo no te podría decir para dónde va esa plata de esos 8 centavos y quién es el que tiene y está manejando esos 500 millones de dólares que les han quedado ahorita solamente por esos 8 centavos. Mucho menos saber dónde está el resto de la plata que fue sacada de los bancos y que anda circulando por ahí, o que a lo mejor ya salió a través o está invertido a través de redes, digamos, de testaferros que están abriendo negocios en esta crisis. Estaba pensando que precisamente, bueno, ya lo dijiste, por esa turbidez, por esas nebulosas, por decirlo, tirándolo a menos, ¿verdad? Estos grados de corrupción, esta falta de transparencia de los recursos que nos quitan a los nicaragüenses mediante impuestos, ¿verdad? Es que se han hecho las sanciones, claro, ¿verdad? Pero esas sanciones no están surtiendo el efecto requerido, entonces, ¿verdad? Es porque siguen haciendo lo mismo. Obviamente, es decir, sí tienen el impacto en ellos en momentáneo, digamos, de tener, o sea, lo trabajoso de ir a recibir el efectivo, pero de buscar dónde inmediatamente colocarlo, buscan redes para hacerlo. Correcto, y cómo distribuirlo, porque la Magnitsky está enfocada a esos individuos, por lo menos les hace la vida difícil, porque además involucra la negación de visados a los Estados Unidos y además, ¿qué te digo yo? Como semáforos en los puestos aduaneros de Estados Unidos, y no los dejan entrar. De hecho, hemos visto que hay funcionarios que han sido devueltos tratando de entrar a los Estados Unidos porque son sancionados
o están relacionados con corrupción en Nicaragua. Eso directamente no afecta a los A nicaragüenses. los nicaragüenses eso muy poco y muy marginalmente. Porque si, por ejemplo, pensamos en las sanciones al Bancorp, el Bancorp, como todo banco, tiene que tener un depósito de encaje en el Banco Central, que creo que estoy casi segura, como de $200 millones o un poquito más de $200 millones. En esta situación grave que tiene el Banco Central, en donde las reservas internacionales se han ido bajando precisamente porque no tienen acceso a dinero, ese retiro de esos $200 millones es fatal para el Banco Central, digamos, o para las finanzas públicas del país. Entonces, en ese sentido nos afecta, pero eso es muy marginal y es intangible y poco perceptible para el ciudadano común y corriente, porque estas sanciones están enfocadas en los individuos. Entiendo. Y por eso podríamos, ya nos dimos cuenta que Canadá, o sea, se sumó a estas sanciones que tienen los Estados Unidos, y en ese sentido tenemos, sí, como población, afectaciones también, aunque no son muy grandes, porque Canadá, además de haberle aplicado el congelamiento de los fondos, el no visado para Canadá, retiró también $15 millones anuales, que era lo que Canadá más o menos aporta a Nicaragua en términos de donaciones. Y para la balanza de pago, para el presupuesto. Esas donaciones van para proyectos de inversión. Entonces, ese monto también pues suma, digamos, a la precariedad económica en que el régimen se encuentra ahorita. Pero esos son básicamente, reitero, para individuos. Y en el caso de la Nicaragua. Solo, perdóname, Sergio, también te quiero decir que hay otro impacto de la Magnitsky que también tal vez nosotros no lo vemos y no nos afecta, pero que es importante de cara a los organismos y al mundo, pues al sector internacional, y es la estigmatización que se llevan las instituciones cuyos funcionarios líderes han sido sancionados. Por ejemplo, la pérdida digamos, de valor que lleva el Consejo Supremo Electoral en la comunidad internacional es enorme. Igual la Policía Nacional, que ya de por sí con todos sus actos han estado mal vistos internacionalmente, pues hay una estigmatización a todas las instituciones que han estado, cuyos funcionarios máximos están sancionados, igual el Ministerio de Salud, por ejemplo. O sea, el tema de la reputación para estas instituciones es fatal, es grave. Es fatal, porque eso, a la hora de conseguir asistencia técnica o asistencia financiera, esto es un determinante para sí o no, por lo menos es un criterio fuerte para las decisiones que organismos de financiamiento internacional puedan tomar para apoyar a estas organizaciones. Te preguntaba sobre la NICA. Claro, la NICA, como te digo, a pesar de que inició el proceso en 2016, en 2018 se volvió a reactivar y se le agregaron otros aspectos. Se fue activada, como te decía, inercialmente ahorita, el 21 de junio. Y esto sí es grave y sí tiene efecto y va a tener efecto porque es muy reciente y va a tener efecto en toda la población nacional. ¿Por qué? Porque esto implica, entre otras cosas, el voto negativo de los Estados Unidos para los préstamos que se hacen en las organizaciones multilaterales. BID, Banco Mundial. BID, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones relacionadas con el BID y con el Banco Mundial. Ahora, esto es grave porque si bien no afecta los préstamos que ya están, las contrataciones de préstamos que ya están hechos y los desembolsos van a continuar hasta que se determinen. Si la situación se agrava, los Estados Unidos también en algún momento podría decir no hay más desembolso. Pero además, como varios de esos proyectos claudican, digamos, se terminan los convenios de préstamo en este año y en el año que viene, eso significa que el país se queda de hecho sin recursos porque no va a haber aprobación a nuevos préstamos. Hay algunos analistas que dicen no importa porque estos préstamos no afectan las inversiones que tienen que ver con el mundo, con la parte social
con el sector social. Salud y educación. Salud, educación básicamente e infraestructura también. Carretera que afectaría gravemente al plan de carretera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica las restricciones son mayores y solamente se quedan reducidos a la parte que tiene que ver con alimentos, con medicina, básicamente. Y eso es grave, pues, o sea, todavía es muy temprano para decir si eso va a suceder así, pero por ejemplo, el doctor Néstor Avendaño ha hecho un análisis de lo que afectaría, y este es uno de los argumentos que él pone. No es que es para todo lo que es el área social, no, es básicamente para alimentos, es como casi se queda reducido a ayuda humanitaria, básicamente para alimentos y para medicina y un poquito para el sector de educación. Es decir, entonces, que esas sanciones no nos han afectado, no se sentirán en los las próximas semanas, en los próximos meses. Sin embargo, es fundamental que la gente sepa que aun cuando la NICAC no estaba aprobada, los desembolsos, la cooperación financiera, tanto de las multilaterales como de los donantes, se redujo inmensamente. A partir del 2017 ha venido reduciéndose y el año pasado era casi la mitad de lo que solía ser en el quinquenio anterior, digamos. De manera que aún sin que la NICAC estuviera ya aplicada, se redujo el monto y además los desembolsos se ralentizaron, porque nosotros podemos ver cómo los desembolsos BID, los desembolsos del Banco Mundial el año pasado fueron bien lentos, aunque se han puesto un poquito más, digamos, ahorita más rápido en lo que va de este año. Pero ha habido de hecho una lentitud en los desembolsos y una reducción significativa de los montos totales, tanto de préstamos como de donaciones, y es por eso que el BCE ha venido a jugar un papel preponderante en el financiamiento, porque como el BCE no está sujeto a Estados Unidos, entonces el BCE ha venido a sustituir a otros donantes. ¿Tendrá la capacidad del BCE de soportar la carga? Muy difícil. Tenemos que pensar, Sergio, que el 80% de la inversión pública de Nicaragua es con recursos externos que han venido tradicionalmente de los multilaterales, del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario para asuntos más de la administración pública. Entonces esto tiene un peso enorme, un peso significativo enorme, y como te digo, el Exim Bank, por ejemplo, y ya podemos ver otro efecto. El Exim Bank de Taiwán, que había comprometido de manera casi de emergencia $100 millones para subsanar la brecha que hay de inversión pública y la brecha que tiene el presupuesto nacional, que está financiado en más de 10.000 millones de Córdoba. A la fecha no hay desembolso. No ha habido ni un solo. Al menos yo estuve revisando para esta entrevista y para otro trabajo, el Banco Central, los desembolsos no están desembolsados, están ahí, aparecen pues como parte de los recursos conseguidos, pero no hay hasta la fecha ningún desembolso. Y si nosotros vemos el ejemplo de Venezuela, que ahorita lo de Venezuela es mucho más drástico que la NICAC, porque es un verdadero embargo al estilo Cuba, Irak, etcétera. Sin embargo, ya ahorita el Banco de Turquía, que era uno de los principales bancos con que Venezuela estaba jugando y estaba transando, le cerró las cuentas. Y la principal importadora de energía de China, que es otro de sus socios y de sus aliados, ya también le dijo no a la compra de petróleo de Venezuela. De manera que esto no solamente tiene el efecto inmediato directo dentro de Nicaragua, sino que tiene efecto inmediato en los socios comerciales que tiene y en las relaciones internacionales que tiene Estados Unidos, los países de Occidente y ahora hasta de Oriente, pues con China y con Turquía. El mal comportamiento del orteguismo con sus crímenes, sus asesinatos, sus violaciones a derechos humanos permanentes, constantes, el asedio que todavía tiene frente a los jóvenes que alguna vez se sublevaron allá por el 18 de abril, ha hecho este comportamiento es que la gente pida más sanciones. A pesar de estar con estas, ¿verdad?, ya anunciadas y ya en vigencia, la gente dice, bueno,
pidamos más sanciones. Claro, porque es la única forma que el régimen puede entender para sentarse a la mesa de negociación y que empiece a haber un cambio sustancial en la administración o en la gestión de su mala política, por un lado. Pero yo quería preguntarte, bueno, en esa línea hay algunos, ¿verdad?, que inclusive sueñan con listas de nuevos sancionados y dicen, bueno, no me han tocado el sector del ejército, pero uno de sus generales, ¿verdad? Sí. El general Mojica, ¿verdad?, que estaba en el área pública, ¿verdad?, fue sancionado. Eso fue interpretado como un mensaje. ¿Qué pasaría si aquí se le aplicara a algunos generales, ¿verdad?, empresarios, y que se han visto, que han visto hacia otro lado cuando no han podido detener, por ejemplo, la creación sistemática de un ejército paralelo que ahí está, que le llaman ahora el bloque de la libertad para Bluefield recientemente, el fin de semana? Ahí está el comandante guerrillero en retiro, ¿cómo se llama? El doctor Leopoldo Rivas, ¿verdad?, armando a la gente militarmente. Entonces no han entendido. Y en Carazo, pero además en un acto en el Olof Palme sale el presidente Ortega, ¿verdad?, con el general Avilés, tomándose fotos con connotados paramilitares. Pues, entonces podríamos presumir que las sanciones de la Magnitsky se va a aplicar a alguno de los generales en activos. Es muy probable. Y creo que se podrían, o sea, gente del Poder Judicial, que también ha sido la mano derecha de la policía. Mira, ahorita el juicio de la doctora Rivas y todas las sentencias y todos los horrores que han hecho con la gente que ha estado encarcelada o muerto o que ha sido asesinada, está todavía intocado el Poder Judicial. Entonces es de presumir, y hay listas que no las conocemos todavía, pero en donde sí se asevera, no podría asegurártelo yo, pero listas en donde se van a incluir a más personas de la policía, más personas del ejército por primera vez y a personas del Poder Judicial. Y también a algunos actores del sector económico. No quiero decir de la empresa privada, de la COSEP, pues de la formal que conocemos, no sé, pero sí de los sectores económicos sandinistas que son igualmente poderosos, ¿verdad? Entonces, esos serían señales, eso sería durísimo para ellos. Pero también me pregunto yo si no podrían abarcarse sanciones hacia instituciones, porque el golpe más contundente de la Magnitsky ha sido con el Bancor. Ha sido el Bancor. Y si hubiesen sanciones, aunque es muy raro que se apliquen sanciones institucionales, pero no se puede descartar, pues no se debería descartar del todo que puedan haber sanciones a algunas instituciones que están involucradas con la represión, con el crimen organizado. ¿Podría haberlo para la Policía Nacional como institución? Podría haber, aunque claro, es algo grave, ¿verdad? Porque el país, algunos analistas dicen no se puede tocar a la policía porque la policía, entonces el país quedaría en anarquía. Aunque de hecho nosotros estamos en una anarquía, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos no se siente protegido por la policía. No, nos sentimos amenazados por la policía. La policía es un órgano represor a favor del FSLN. A favor y el ejército en menor grado se ha comportado cuando menos como apañador. Y si nosotros nos atenemos a aquel viejo adagio moral que hay, que hecho y consentidor tiene la misma culpa, pues estaríamos hablando de que también el ejército tiene un nivel importante de responsabilidad en todo lo que está pasando, por lo cual se podría presumir que también van a haber sanciones, si tal vez no institucionales, porque es mucho más difícil a algunos individuos claves dentro del ejército y a otros más dentro de la policía. Nicaragua ha guardado una dinámica un poco diferente a la de Venezuela. El más dilatado en el tiempo, Venezuela ha tenido un proceso de negociación, de estira y encoge. Nicaragua ha sido mucho más rápido, inclusive la cantidad de muertos producidos por el régimen de Ortega es apabullantemente mayor que el producido por Chávez y Maduro en sus periodos. Quiero establecer una hipotética sanción en términos de la misma medida que los Estados Unidos pusieron a Venezuela, que es el embargo comercial.
¿Qué pasaría si Estados Unidos, ¿verdad?, conscientes de querer terminar ya esta crisis, que solo afectaciones trae a nivel regional inclusive, nos aplicara el embargo comercial? ¿Qué haríamos como nicaragüenses? Sería, digamos, funesto, no puedo encontrar otro adjetivo, para el país, y además es una amenaza o una advertencia, depende pues de cómo querramos ver las cosas, porque ya el secretario de Estado lo anunció, sí, y dijo que si en los 80 había sido efectivo para Nicaragua, podrían perfectamente recurrir a esa medida de nuevo. Es funesto porque si ya la NICAC es fatal, porque significa no hay recursos para la inversión pública, y eso va a poner a toda la economía en jaque, absoluta y totalmente, empezando por los sectores más dinámicos, como por ejemplo la construcción, el sector agropecuario, que son los que ahorita nos están salvando un poco. Al no tener recursos del Estado para hacer inversiones en esos sectores, estamos graves, y en el sector de la infraestructura también. Ahora, un embargo al estilo Venezuela, que implica embargo financiero y significa embargo comercial. Y embargo financiero, ¿por qué? Porque congelan las cuentas del país, ya no son las cuentas de los individuos, sino todos los activos y todas las cuentas del país en los Estados Unidos. Y ahí estamos viendo que el ejército, por ejemplo, tiene grandes inversiones en la bolsa de valores en Estados Unidos, y tienen también una serie de infraestructura, inversiones en España y en Estados Unidos. Entonces, esos son embargos de los activos totales de todas las instituciones del Estado y del país en los Estados Unidos. Y además, cortar absolutamente con el comercio que tenemos con Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta? Si la NICAC nos afecta, porque el 80% de la inversión pública con recursos de los multilaterales, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, y de hecho tiene más del 40% del comercio nuestro, de los productos estrellas nuestros como carne, café, oro, etcétera, es para el mercado estadounidense. También tenemos que una gran parte de las inversiones, creo que cerca del 28% de las importaciones que el país tiene, las hace de Estados Unidos, y estas son importaciones que tienen que ver básicamente con equipos, maquinaria e insumos para la industria, para el sector agropecuario y para el resto de sectores, para la manufactura del país, etcétera. Entonces eso sería grave, porque inclusive hasta las zonas francas estarían afectadas, que también es otro factor fundamental para la economía nuestra. Ahora, al entrar, con solo que Nicaragua entra bajo el esquema de la NICA Act, y con solo que había entrado con la Magnitsky, la imagen del país se ha deteriorado totalmente, y la confianza para los inversionistas, en este si caso nosotros los privados, funcionamos a base de inversión pública e inversión privada, esa inversión ha sido gravemente afectada, ahora es menos del 50%. Ya desde el año pasado empezó a bajar, y en este año es grave. Entonces, no tenemos ni inversión pública ni tenemos inversión privada. Afectaría todo el sistema bancario, afectaría directamente el pánico de la gente, porque las inversiones y la economía en general se basan en la confianza del país, que vos calificadoras de riesgo nos han puesto en 2 menos, en B menos, de manera que el país se vería afectado absoluta y totalmente. ¿Y eso qué pasa? Con la poca plata que todavía queda de los depósitos privados dentro del sector bancario, se prevé, digamos, una salida masiva, de manera que el Banco Central ha tenido que estar vendiendo dólares a la banca privada para poder operar normalmente en el país. Pero eso ¿a costillas de qué? A costas de las reservas internacionales. Y como no hay datos sobre cuánto de las reservas internacionales se han mermado en este año y en el mismo semestre del año pasado, no podríamos
aseverar, digamos, cuál sería el impacto grave para todo el sistema del Banco Central de Nicaragua, para las finanzas públicas. Entonces, esto sería devastador. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos plata ni de inversión pública, ni tenemos plata de la inversión privada. ¿Con qué se van a crear empleo? No hay empleo, hay más gente corrida de sus puestos laborales. ¿Y esto qué cosa significa? Impacto directo al seguro social e impacto directo y grave para la familia nicaragüense. O sea, las primeras cosas que se verían afectadas es todo lo que tiene que ver con medicinas, alimentos, vestuarios, insumos para la producción, para el pequeño y mediano productor, por ejemplo, y para las pymes, por ejemplo, con qué van a operar. Si no hay crédito, ya de por sí entramos en una baja de la productividad de las pymes, de la productividad del turismo, de la productividad del sector agropecuario en general. ¿Con qué vamos a operar si no hay plata? Esto significaría otra vez volver casi a los 80, en donde tenemos el desabastecimiento total para la población. Y una cosa grave, Sergio, es que como ya no hay plata que se genera, porque además la reforma tributaria y la reforma al INS, en vez de dar soluciones, lo que han hecho es poner más en crisis todavía a todo el sector económico del país, ¿verdad? Entonces, y si además no tenés dinero para operar y para trabajar, estamos hablando de una imposibilidad del gobierno de pagar la deuda externa. La deuda externa, precisamente porque, y este es un elemento que la gente tiene que manejar, el gobierno, al ir perdiendo las donaciones, si vemos de los 90 hasta el 2006, había una cantidad enorme de donaciones, 40% más o menos, 35-40% de donaciones. Hoy es al revés. Hoy lo que el gobierno ha tenido que recurrir, por ejemplo, con la salida de toda la cooperación nórdica y de Inglaterra y de todos los donantes tradicionales de Nicaragua, ha tenido que recurrir a préstamos. Y los préstamos que el país tiene, tanto con la banca multilateral, que son concesionales, al que más le deben es al BID y después al BESIE, esos préstamos son concesionales, pero los del BESIE no son concesionales. El BESIE presta una tasa de interés altísima y tiene periodos que son cortísimos, periodos de vencimiento cortísimos. Entonces, ¿en qué cosa entraríamos? En una crisis grave de no poder amortizar la deuda externa, que ahora alcanza 6.000 millones de dólares. 6.100 millones de dólares, creo, según el último dato, y ya estamos cerquísimas al punto de equilibrio en donde la deuda no puede ser superior a un X porcentaje del PIB y estamos al borde de ese precipicio. Y entonces entraríamos nosotros, al no poder pagar la deuda, entraríamos de nuevo en aquel esquema terrible que entramos en los 80 de país pobre altamente endeudado, que somos completamente no sujetos de crédito de nadie, ni privado, ni público, e internacional. Con lo grave es que la iniciativa de perdón y de condonación de la deuda ya no existe. Entonces, para Nicaragua sería simplemente una catástrofe económica, pero sobre todo una catástrofe social otra vez. Y yo creo que Ortega no nos merecemos esto. Ortega ha venido moviendo su ficha y ha mandado a funcionarios a Irán del más alto nivel. Ahí andaba el general Corrales, estaba el propio Laureano Ortega, estaba el ministro de Finanzas, y a la ex ministra de Salud la mandó también a Qatar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden conseguir en términos reales? Sí. O andan buscando cómo colocar su plata, ¿verdad? O andan buscando préstamos concesionarios, ¿verdad? Que les pueda a ellos soportar esta situación, como dijiste, funesto panorama. Es funesto. Estos viajes al Medio Oriente indican para mí, pues, dos cosas. Uno, la preocupación terrible que tienen al ver lo que se nos está viniendo y la carestía de plata en el corto y en el mediano plazo, peor todavía. Pero también, como dices vos, puede ser una vida y dos mandados. Ando
sacando plata, ¿verdad? Para colocarla para allá. Y probablemente para la cara pública decir que vamos a conseguir préstamos concesionales es imposible. Los únicos que tienen capacidad de hacer préstamos concesionales son los organismos multilaterales. Estos países podrán dar alguna donación pequeña, pero si nos vamos, por ejemplo, a la experiencia cercana, estábamos en altísimas relaciones fraternas con Irán, cuando estaba el presidente Ahmadinejad. Y sin embargo se firmaron convenios de colaboración y en la práctica no tuvimos absolutamente ni una piedra puesta para acá, ni un centavo puesto en Nicaragua, amén de algunas pequeñas inversiones de funcionarios o de empresarios privados, que eso no abonan nada al país, ¿verdad? Entonces yo dudo mucho que estos países en este momento puedan apoyarnos con plata donada o con plata concesional. Y por otro lado, comercio, establecer relaciones comerciales, especialmente con países que son de idiosincrasia y cultura completamente diferente a la nuestra, es bien difícil. Por ejemplo, como se dijo que con Irán se podía vender carne, Nicaragua le podría vender carne a Irán, eso es solamente para contentar a la mayoría de la población. En la práctica, desde matar la vaca y desde lo que come la vaca hasta cómo se destaza y cuáles cortes se hacen, tiene que ser vigilada y tiene que estar bajo la supervisión de lo que exige, digamos, el mercado iraní. Amén que para establecerlo pues pasan varios años mientras se establecen las condiciones en las cuales ya nos morimos de hambre nosotros los nicaragüenses, de manera que eso es una venta de ilusiones, pues es decir, es una posición de mago para la mayoría de la gente que quiera comprarle esa idea. Tengo claro que este panorama económico deriva de una problemática fundamentalmente política y que la solución es política. Sin embargo, debo preguntarte, ¿verdad?, ¿qué solución económica le ves a este panorama? Es que económica no le veo, pero política sí, porque si no logramos, digamos, el establecimiento de la mesa de diálogo, la situación y la crisis económica podría solucionarse, digamos, en el mediano plazo. El problema, porque la economía se ha deteriorado por un problema político, no es al revés. Entonces, para que la situación se normalice, tenemos que empezar a atacar la causa del problema, que es el problema político. ¿Eso implica qué cosa? Eso implica diálogo, eso implica elecciones adelantadas para generar el cambio que Nicaragua necesita lo más pronto posible. Esto, por supuesto, requeriría de cierta gallardía del presidente si pudiese renunciar, digamos, como lo hizo Somoza cuando estábamos al borde de la organización. No deben, la Constitución lo prohíbe. Los gobernantes son empleados nuestros, que los pagas vos, que los pago yo, que los paga toda la gente que nos está escuchando. Por lo tanto, mi empleado no se me puede ir arriba, mi empleado me tiene que rendir cuentas y cuando mi empleado no sirve, pues sencillamente le ponemos el ultimátum y le decimos, señor, hasta aquí nomás su contrato y punto. El problema es que Nicaragua ha llegado a una distorsión política tal que hemos convertido a los gobernantes en amos nuestros y es exactamente al revés. Los gobernantes, ministros y todos los funcionarios de Estado son empleados de la población porque el soberano en nuestro país es el pueblo y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones y cuando tienes segmentos enormes, mayoritarios de la población que quieren un cambio, lo más lógico de esperar sería que los gobernantes renuncien, se vayan o lleguen a un arreglo pronto a través de negociaciones. De acuerdo, quiero leer algunas observaciones que han puesto acá nuestros seguidores. Dice Juan R. Serrano, esa es la única salida para sacar a Ortega, un bloqueo económico. Ustedes dirán que es muy duro esa medida, que va a sufrir el pueblo. Pues si esa ley, sin esa ley ya está sufriendo, mientras los orteguistas viven felices, es mejor que la apliquen. Así es. Jacobo Sánchez Méndez dice, excelente. Mercedes Gordillo, que Ortega regrese todo el dinero que se han robado. Correcto. Y todo lo que han robado. Dice la Mercedes Castillo, el único cambio que queremos los nicaragüenses
que no somos sandinistas en la salida o votaciones inmediatas, con supervisión internacional. Correcto. Elizabeth Celedón, saludos Elizabeth, porque siempre está pendiente de nuestro programa. Esos son algunos comentarios. Mirna, te agradezco tu tiempo, claro que la gentileza que has tenido por ponerte en contacto con nuestra audiencia y poder esclarecernos algunos hechos pues, de este panorama, como vos mismo lo dijiste, funesto, que estamos advirtiendo ya con la aplicación de las sanciones a Nicaragua. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a la audiencia, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que la gente ha manifestado. Gracias. Gracias y buen día. Hasta luego, amigos. Buen día, adiós.